Todos tenemos recuerdos de nuestro colegio o internado cuando éramos pequeños. Hoy os traigo 8 relatos de terror en colegios e internados. Comenta si tienes alguna historia de tu colegio. El aula cerrada del Instituto San Vicente. El Instituto San Vicente fue un internado religioso fundado en 1882. Hoy funciona como colegio público, pero aún conserva los suelos de madera, los techos altos y el silencio pesado de otro tiempo. Entre los alumnos circula una historia. El aula número 9 lleva cerrada desde hace décadas. Oficialmente, por reformas. Pero el conserje, don Aurelio, siempre dice lo mismo. Ahí desapareció una niña. En 1924, Matilde Soria, una alumna interna de 12 años, asistía a una clase de gramática. Estaba sentada al fondo, cerca de la ventana. Cuando el profesor se giró para escribir en la pizarra, ella ya no estaba. No hubo gritos ni huellas, ni señales de fuga. Simplemente, se desvaneció. Desde entonces, cerraron el aula con llave y nadie volvió a entrar. Carlos, un alumno curioso de segundo de ESO, convenció a 2 amigos para colarse. La cerradura, oxidada, cedió con facilidad. Nada más entrar, el reloj de Carlos marcó las 9:13 y se detuvo. Dentro, el aula parecía congelada en el tiempo. Pupitres antiguos, una chaqueta colgada en la pared y una pizarra con un nombre aún visible, Matilde S. Uno de los chicos intentó borrar el nombre. La tiza dejó en su dedo una mancha rojiza. En ese momento, la puerta se cerró sola. Las luces parpadearon. Del pasillo llegó una risa infantil. Cuando se acercaron al armario del fondo, escucharon golpes suaves desde dentro. Al abrirlo, solo había una muñeca antigua con un vestido blanco. De repente, la puerta se abrió de golpe. Salieron corriendo. Al revisar las fotos que habían hecho dentro, en una de ellas aparecía una niña en una esquina, mirando a la cámara, con la cara borrosa y ojos completamente negros. El lunes siguiente, el aula número 9 estaba tapiada con cemento fresco. La última fila del aula de música. El colegio Nuestra Señora del Rosario fue un convento hasta los años 70. Después, se convirtió en centro escolar. Aunque muchas zonas fueron renovadas, el aula de música sigue intacta desde hace décadas. Bancos de madera, vitrales oscuros y una acústica que da escalofríos. La leyenda dice que si alguien se sienta en la última fila, puede escuchar una melodía que nadie más oye. Lucía, alumna nueva de primero de bachillerato, era escéptica. Cuando escuchó el rumor, no se lo tomó en serio. Una tarde, se quedó sola para practicar violín. Afuera llovía con fuerza. Mientras tocaba, creyó oír un piano acompañándola. Se giró. No había nadie. Lo achacó al eco. Pero al volver a sentarse, la tapa del piano se levantó sola con un chirrido lento. De las teclas, sin que nadie las tocara, comenzó a salir una melodía antigua. Lucía se quedó paralizada. La música se detuvo de golpe cuando se levantó de la silla. Corrió hacia la puerta, pero no abría. El pomo estaba helado. Al mirar atrás, vio en la última fila a una chica con uniforme antiguo y moño bajo, con la cabeza agachada y las manos en el regazo. La figura murmuraba algo, pero no se le oía. Lucía, temblando, retrocedió. Entonces la figura levantó la cabeza. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pálida. La luz de la lámpara tembló y todo quedó a oscuras. Un golpe la hizo caer. Cuando despertó, ya era de noche. La puerta estaba entreabierta y el aula vacía. Lucía salió sin decir palabra. Al día siguiente, la profesora de música le mostró una fotografía antigua del colegio. Una de las chicas del coro tenía el mismo peinado, el mismo uniforme, y estaba sentada en la última fila. Lucía no volvió a entrar en el aula de música. Pero desde aquel día, cada vez que se toca una nota, alguien jura escuchar un piano que responde desde el fondo, aunque nadie esté allí. El cuarto de los castigos. En el Instituto Valle del Prado, antes monasterio y luego internado masculino, existía una pequeña habitación al final del ala norte, conocida entre los antiguos alumnos como el cuarto de los castigos. Allí encerraban a los chavales problemáticos durante horas, a veces días, con solo un catre y una cruz colgada. Nadie sabía si era una leyenda exagerada, hasta que Inés la encontró. Durante una excursión escolar, el grupo de Inés se perdió por los pasillos del edificio antiguo, hoy en desuso. El guía contaba historias sin gracia,
Pero Inés se distrajo cuando vio una puerta de madera baja, medio escondida bajo una escalera. Al acercarse, notó un olor a humedad y cera gastada. No estaba cerrada. Dentro, la habitación era minúscula. Olía a encierro. Al entrar, sintió un frío súbito, como si el aire no se moviera. En la pared, colgaba una cruz torcida. En el suelo, marcas de uñas y arañazos. El pestillo se cerró solo tras ella. Gritó, pero el grupo ya estaba lejos. Golpeó la puerta con fuerza. Entonces escuchó pasos detrás, dentro de la habitación, aunque no había espacio para nadie más. Una voz masculina, vieja, empezó a recitar una oración en latín. Luego un golpe seco, como si algo hubiera caído del techo. Inés miró hacia arriba. En las vigas, colgaban correas de cuero roídas, como instrumentos de castigo. Una sombra pasó junto a ella. Cayó al suelo, paralizada de miedo. Cuando la puerta se abrió, la encontraron desmayada, con arañazos en los brazos. Dijeron que se había caído, pero sus uñas estaban rotas, y en su chaqueta había restos de cera derretida. Esa noche, Inés soñó con un niño encerrado en esa misma sala, llorando en la oscuridad. Y al día siguiente, entre los libros del archivo escolar, encontró una lista amarillenta de sanciones. En ella, un nombre subrayado 9 veces. El suyo. El internado del ala cerrada. El Colegio San Miguel fue un internado para chicas hasta 1989. Tras un incendio parcial, una de sus alas quedó sellada. Nadie volvió a entrar desde entonces. Años más tarde, el colegio reabrió como centro mixto, aunque aquella zona seguía cerrada con rejas oxidadas. Los nuevos estudiantes apenas sabían nada, excepto los veteranos, que hablaban de luces encendidas por la noche y voces lejanas. Paula, de tercero de ESO, tenía una curiosidad peligrosa. Aprovechó una tarde en la que su clase ayudaba a organizar libros antiguos en la biblioteca para escabullirse. Forzó la verja del ala cerrada con una barra que encontró entre trastos. Al entrar, el aire era denso, el suelo crujía bajo sus pies, y las paredes estaban cubiertas de hollín. En una de las aulas, sobre la pizarra ennegrecida, alguien había escrito con tiza: «Faltan 9». No había más contexto. Avanzó por el pasillo hasta que encontró una sala calcinada con pupitres derretidos. En una esquina, aún resistía una fila de sillas pequeñas. Paula se acercó. En una de ellas, un uniforme escolar colgaba intacto, como recién puesto. Al tocarlo, sintió un escalofrío. Algo la observaba. Escuchó pasos a sus espaldas. Al girarse, una figura con cofia antigua la miraba desde la entrada. Una mujer con los brazos cruzados, inmóvil. Paula no pudo gritar. La figura se desvaneció, y detrás de ella, una niña apareció, con la cara negra de ceniza y los ojos completamente blancos. Corrió hacia la salida, pero la verja estaba cerrada. Al darse la vuelta, las 9 sillas estaban ocupadas por niñas con los rostros quemados, todas mirándola fijamente. Una susurró: «Faltabas tú». Cuando la encontraron, Paula estaba inconsciente. Nadie supo cómo entró ni qué le ocurrió. Desde entonces, cada vez que alguien pasa por esa zona, escucha pasos suaves y risas apagadas detrás de la reja. Las escaleras que no llevan a ninguna parte. El Colegio Santa Lucía fue construido sobre un convento derrumbado durante la Guerra Civil. Aunque el edificio es moderno en apariencia, en el sótano aún quedan restos de la estructura original: muros de piedra, arcos ciegos y unas escaleras de mármol blanco que no aparecen en ningún plano. Los profesores aseguran que llevan a un antiguo archivo clausurado, pero nadie ha conseguido llegar hasta el final. Claudia, una alumna de cuarto, escuchó que un grupo de alumnos bajó una vez y nunca llegó al fondo. Contaron 99 escalones, y luego desaparecieron, decía el rumor. Una tarde, tras clases, decidió bajar sola con una linterna. Contó cada peldaño en voz baja. Cuando llegó al número 40, notó que el aire se enfriaba. En el escalón 60, la linterna empezó a parpadear. En el 80, escuchó voces. Voces de niños, repitiendo números. En el 99, todo se quedó en silencio. Delante de ella, solo había oscuridad. Al dar un paso más, su pie no tocó suelo. Cayó. No por las escaleras, sino en un vacío total. Despertó tumbada en una especie de aula subterránea, con pupitres de madera podrida y crucifijos torcidos. En la pared, escrito con carbón, se leía: «Noveno círculo».
Los pupitres empezaron a moverse solos. Se oían gritos ahogados. Claudia intentó correr, pero el suelo era irregular, como carne húmeda. Una figura con hábito y el rostro cubierto apareció junto a la única salida. No caminaba, se deslizaba. Le dijo en voz hueca: «Tú bajaste sola. Sube, si puedes». Despertó horas después en el pasillo del sótano. Tenía las manos manchadas de carbón y los zapatos mojados. Nadie creyó su historia. Sin embargo, desde entonces, cuando alguien baja por accidente, siempre escucha pasos adicionales, como si alguien más descendiera tras ellos, contando en voz baja. La cama vacía del dormitorio 9. Antes de convertirse en un colegio concertado, el edificio del Colegio San Jerónimo fue un internado masculino dirigido por monjes. Los alumnos dormían en dormitorios compartidos con hasta 20 camas alineadas. Hoy solo queda un ala de aquella época, utilizada como almacén, excepto el dormitorio 9, que permanece cerrado desde 1973, cuando ocurrió el incidente. Rubén, alumno interno de segundo de ESO, escuchó la historia por boca del vigilante nocturno. Contaban que un chico, Mateo, desapareció de su cama durante la madrugada. Sus sábanas estaban intactas, sin arrugas, como si nunca hubiese dormido allí. Al principio pensaron que se había escapado, pero al revisar las cámaras, recién instaladas en aquel entonces, solo se veía como las luces del pasillo parpadeaban, y luego la imagen se congelaba a las 3:33. Una noche de tormenta, Rubén y dos compañeros decidieron entrar al dormitorio 9 por una ventana lateral mal sellada. Dentro, el aire olía a humedad, pero las camas seguían en su sitio, cubiertas por fundas plásticas. Todas menos una, la cama número 6, la de Mateo, estaba perfectamente hecha, sin polvo. Como si esperase a alguien. Rubén se sentó en ella para hacer una foto. Nada más tocar el colchón, las luces del móvil comenzaron a parpadear. Uno de sus amigos gritó: «Había alguien en el espejo del armario». Un niño de espaldas, con el pijama del internado. Cuando se giró, tenía los ojos cosidos con hilo negro. Al fondo del pasillo, una campana sonó 3 veces. Salieron corriendo, pero Rubén volvió la vista atrás y vio que la cama se deshacía sola, como si alguien se metiera dentro. Al día siguiente, amaneció con marcas en el pecho, como si lo hubiesen sujetado mientras dormía. Desde entonces, cada vez que hay tormenta, a las 3:33, la cámara del pasillo del ala cerrada se congela durante 1 minuto exacto. El reflejo del laboratorio antiguo. El Colegio Técnico de Santa Elena se fundó en 1911 como escuela para hijos de ingenieros. En los sótanos aún se conserva el antiguo laboratorio de química, cerrado desde los años 60 tras un accidente mortal que jamás se explicó del todo. Un alumno, Gabriel Ríos, murió allí en circunstancias extrañas. No tenía heridas visibles, pero su rostro estaba congelado en una expresión de horror absoluto. Hoy, el laboratorio está tapiado. Pero Víctor, apasionado por la ciencia, encontró una rendija entre las paredes al hacer prácticas en una sala contigua. Una noche, decidió entrar con una linterna y su cámara. El laboratorio estaba intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. Matraces, probetas, pupitres y una pizarra con fórmulas a medio escribir. Todo cubierto por una fina capa de polvo, excepto un único espejo redondo en una esquina, reluciente. Víctor se acercó. Al mirarse en el espejo, vio algo inquietante. Su reflejo no imitaba sus movimientos. Parpadeaba a destiempo, y en un momento dado, le sonrió con malicia. Retrocedió, pero el reflejo seguía allí, aunque ya no había nadie frente al cristal. Del espejo comenzó a salir un zumbido agudo, como un silbido químico, y el aire olía a ozono. Al intentar huir, tropezó con una mesa y se golpeó. Cuando despertó, estaba en el pasillo del ala moderna, sin heridas, pero con el espejo del laboratorio entre las manos, aunque nunca lo había tocado. Desde entonces, Víctor ya no se ve reflejado en los espejos normales. Solo en aquel. Y en cada clase de química, el cristal de su pupitre se empaña, y aparece una palabra escrita desde dentro: cambia. Una semana después, la profesora de ciencias pidió ayuda para mover material viejo al almacén. Al abrir una caja, encontraron una foto de 1962. Entre los alumnos del laboratorio estaba Gabriel Ríos. Y, en una esquina, el rostro de Víctor, idéntico, observando desde el espejo. La directora que nunca se fue. El colegio Nuestra Señora del Pilar funcionó durante casi un siglo como internado femenino dirigido por religiosas.
La más temida fue Sor Magdalena, directora entre 1938 y 1975. Estricta, silenciosa y obsesionada con la disciplina, su presencia bastaba para imponer silencio en todo el edificio. Murió sentada en su escritorio, de madrugada, con una pluma en la mano y la mirada fija en la puerta. Dicen que aún estaba escribiendo nombres. Hoy, la habitación de la directora se conserva como despacho de orientación, pero nadie se queda allí más de lo necesario. Los ordenadores fallan. Las luces parpadean. Y más de un alumno ha asegurado ver, reflejada en el ventanal, la silueta de una mujer con hábito y rostro serio. Clara, una estudiante de primero de bachillerato, fue llamada al despacho por una conducta inapropiada. Llegó sola, bajo una lluvia intensa. El orientador se retrasó, así que esperó dentro. En la pared colgaba un retrato antiguo, con una placa dorada, Sor Magdalena, 1938 a 1975. Clara lo observó, incómoda. Sintió que los ojos la seguían. En el escritorio, encontró una libreta. Al abrirla, todas las hojas estaban vacías, excepto una, donde alguien había escrito con letra antigua, indisciplinada. Peligrosa. Será aislada. El nombre Clara aparecía abajo, en tinta fresca. Al instante, la puerta se cerró de golpe. Las luces se apagaron. Clara gritó, pero su voz rebotaba en el silencio. Del rincón más oscuro de la sala emergió una figura alta. Avanzaba sin hacer ruido, con un rosario en la mano. Clara intentó salir, pero la manilla no se movía. La figura alzó la pluma. Entonces, todo se volvió negro. Cuando la encontraron, estaba sentada en la silla, inmóvil, con los ojos abiertos y la pluma en la mano. Nadie la había visto entrar con una. En la libreta, una nueva línea escrita con la misma letra, expulsada del orden. Siguiente.